Imagina por un momento que estás excavando en las profundidades heladas de Siberia, a unos 3 metros bajo la superficie del permafrost. De repente, descubres algo extraordinario, una forma de vida que ha permanecido congelada durante 24.000 años. Y lo más asombroso es que, al descongelarse, no solo vuelve a la vida, sino que comienza a reproducirse inmediatamente. Esto no es el argumento de una película de ciencia ficción, sino un acontecimiento real que ocurrió en 2021. Los protagonistas de esta increíble historia son los rotíferos bedeloideos, unos organismos microscópicos que podrían revolucionar nuestra comprensión sobre la evolución, la supervivencia y quizás incluso sobre nuestro propio futuro como especie. Los rotíferos bedeloideos son criaturas microscópicas con una característica distintiva. Poseen una especie de boca circular que funciona como una rueda, la cual utilizan tanto para desplazarse como para alimentarse. Aunque fueron observados por primera vez en 1696, estos diminutos animales son bastante comunes en ambientes de agua dulce alrededor del planeta, con algunas especies adaptadas incluso al agua salada. A primera vista, podrían parecer insignificantes, pero los científicos llevan siglos estudiándolos desde que los primeros microscopios permitieron observarlos. Y con razón, a pesar de medir apenas unas pocas docenas de micras de ancho, estos organismos son sorprendentemente sofisticados. Cuentan con cerebro, sistema digestivo, músculos y aparato reproductor completo. ¿Será posible que dentro de esa complejidad microscópica se esconda el secreto de la resistencia definitiva? ¿Podría esta información ayudarnos a los humanos? Estos organismos pertenecen a una categoría especial llamada extremófilos, lo que significa que pueden sobrevivir siendo completamente deshidratados en cualquier etapa de su ciclo vital, permaneciendo inactivos hasta que vuelven a hidratarse. Pero eso es solo el comienzo de sus habilidades extraordinarias, ya que pueden resistir algunas de las condiciones más hostiles imaginables. Temperaturas extremas, radiación intensa, el vacío del espacio exterior, e incluso quedar atrapados en el permafrost siberiano durante decenas de milenios. Esta capacidad se debe a un fenómeno fascinante llamado criptobiosis, un estado en el cual los organismos pausan casi por completo su metabolismo y se vuelven prácticamente inertes. Aunque suene muy técnico, este fenómeno está más presente en nuestra vida cotidiana de lo que imaginas, como en la levadura que guardas en tu refrigerador, que utiliza un proceso similar para mantenerse viable durante largos periodos. Las células vivas de levadura están rodeadas por una capa protectora compuesta de células muertas y algunos nutrientes. Y aunque puedes mantenerla a temperatura ambiente, si entra en juego la criptobiosis, gracias a tu refrigerador o congelador, se conserva mucho mejor y durante más tiempo. Durante la criptobiosis, los rotíferos acumulan compuestos protectores especiales, especialmente las llamadas proteínas chaperonas, que les ayudan a repararse y recuperarse cuando las condiciones vuelven a ser favorables. ¿Pero qué hacen exactamente estas proteínas chaperonas? Funcionan como diminutos guardaespaldas moleculares, cuya misión es evitar que otras proteínas de la célula se desintegren bajo presión. Cuando el organismo enfrenta estrés, ya sea por calor, frío, toxinas, deshidratación o simplemente el envejecimiento natural, las proteínas dentro de nuestras células pueden comenzar a plegarse incorrectamente. Las proteínas necesitan mantener formas tridimensionales muy específicas para funcionar adecuadamente, y cuando esa estructura se compromete, se vuelven inútiles, o peor aún, perjudiciales. Las proteínas mal plegadas pueden acumularse e interferir con el funcionamiento celular normal, y en algunos casos, se agrupan de maneras que resultan tóxicas para la célula. Este tipo de daño está incluso vinculado con enfermedades graves. Entonces, si los rotíferos han desarrollado proteínas poderosas que previenen el caos celular incluso bajo condiciones extremas, podríamos utilizarlas para proteger las células humanas de enfermedades y del envejecimiento. Al analizar la antigüedad del hielo, donde fueron encontrados los científicos, determinaron que estos rotíferos congelados
tenían al menos 24.000 años, un descubrimiento que representa un salto enorme respecto a estudios previos que habían demostrado que podían sobrevivir congelados durante aproximadamente 10 años solamente. Este período de la historia terrestre corresponde al Pleistoceno tardío, una época dominada por la glaciación en la que estos invertebrados estaban en estado latente cuando tigres dientes de sable y perezosos gigantes terrestres vagaban por los paisajes helados. Aunque las películas animadas muestran a los mamuts lanudos como gigantes imponentes y enormes, en realidad tenían aproximadamente el mismo tamaño y peso que el elefante africano promedio de hoy. La naturaleza y la evolución pueden ser tan crueles como fascinantemente impredecibles. Bestias masivas y aparentemente invencibles de la era glacial no lograron sobrevivir, mientras que algo tan diminuto y extraño como un rotífero bedeloideo sí lo hizo. Pero volviendo a nuestra criatura descongelada, después de que el suelo se descongeló, el organismo no solo empezó a moverse nuevamente, sino que también comenzó a reproducirse gracias a una capacidad llamada partenogénesis. La partenogénesis es una forma específica de reproducción en la cual los embriones desarrollan a partir de óvulos no fertilizados, permitiéndoles reproducirse de manera independiente, como la clonación, pero de forma natural. Muchos organismos, como ciertos insectos, reptiles e incluso algunas aves, son capaces de partenogénesis, al menos bajo condiciones específicas. Por ejemplo, en las abejas melíferas, los machos se desarrollan a partir de óvulos no fertilizados mediante partenogénesis, convirtiéndolos en copias genéticas de su madre. Sin embargo, la partenogénesis suele considerarse una desventaja evolutiva porque limita la diversidad genética, lo que significa que la mayoría de las especies que se reproducen de esta manera eventualmente enfrentan la extinción. A pesar de esto, los rotíferos bedeloideos se han diversificado en más de 450 especies distintas a lo largo de millones de años, algo extremadamente inusual. Los científicos creen que su supervivencia se debe a varias adaptaciones evolutivas. Pueden pausar su metabolismo mediante la criptobiosis, reparar su ADN con proteínas especializadas e incluso tomar prestados genes útiles de otros organismos mediante un proceso llamado transferencia horizontal de genes. A diferencia de la mayoría de los animales que dependen únicamente del ADN heredado, estos organismos pueden apropiarse de material genético de bacterias, hongos e incluso plantas, incorporando genes extranjeros en su genoma para adquirir nuevas características de supervivencia. Algunos estudios han demostrado que hasta el 10% de su genoma activo proviene de ADN foráneo, lo que podría explicar su resistencia extraordinaria al tomar prestados genes para resistencia al estrés, descomposición de toxinas o reparación de daños por radiación. Es más como un espía que roba un plano de un laboratorio rival para aprender sus secretos. Cuando las células se rompen, por ejemplo, cuando bacterias cercanas mueren, los bedeloideos recogen fragmentos sueltos de ADN y los integran en su propio genoma. Curiosamente, la esperanza de vida esperada de los rotíferos bedeloideos en circunstancias normales es de solo 2 semanas. La muestra de suelo que contenía estos rotíferos también albergaba nematodos o gusanos redondos, otro grupo de supervivientes diminutos que ya se sabía podían resistir decenas de miles de años congelados. Esto no se limita solo a animales microscópicos, ya que los investigadores han logrado hacer crecer exitosamente musgo antártico y plantas completas de Caryophyllacea a partir de semillas, y muestras congeladas durante cientos o incluso miles de años. En 2016, un equipo de científicos japoneses revivió tardígrados conocidos comúnmente como osos de agua después de 30 años en criptobiosis, y estos organismos son aún más impresionantes porque pueden vivir en un estado suspendido hasta 30 años sin alimento ni agua. Pueden soportar oscilaciones de temperatura desde congelación profunda hasta 150 grados centígrados, además de presiones aplastantes de las profundidades marinas, vacío, microgravedad y la radiación intensa del espacio.
Y es exactamente por eso que la NASA y sus socios enviaron osos de agua y rotíferos bedeloideos a la órbita, e incluso han estado a bordo de la Estación Espacial Internacional, ayudando a los científicos a comprender cómo estos animales manejan la microgravedad, la radiación y el estrés. Pero hay más. En 2007, la Agencia Espacial Europea lanzó un grupo de tardígrados a órbita terrestre baja, completamente expuestos sin traje ni escudo, flotando en el vacío. Fueron bombardeados con radiación cósmica, luz ultravioleta 1000 veces más fuerte que la que llega a la superficie terrestre, y temperaturas cercanas al cero absoluto. Y cuando regresaron, la mayoría despertó y se reprodujo a pesar de las duras condiciones. Esto se conecta con una teoría antigua llamada panspermia, la idea de que la vida no se originó en la Tierra sino que llegó aquí, encerrada en polvo espacial o atrapada dentro de un meteorito. Antes quizás sonaba como ciencia marginal, pero cuando organismos pueden sacudirse la radiación cósmica, esta teoría no parece tan descabellada. ¿Y qué hay de los humanos? ¿Significa esto que ahora entendemos completamente cómo funciona la hibernación y estamos cerca de poner humanos en este estado? Lamento estropeártelo, pero todavía se siente más como ciencia ficción. Sin embargo, investigar rotíferos osos de agua y organismos similares puede conducir a avances masivos en otros campos, ya que su resistencia podría ser un modelo para la medicina, para replantear lo que significa envejecer, quizás incluso pausar la vida misma o extenderla. Estamos hablando de innovaciones prácticas reales, desde una mejor preservación de órganos humanos para trasplantes hasta medicamentos que ralenticen el envejecimiento a nivel celular y sí tal vez incluso hibernación criogénica lo suficientemente prolongada como para hacer posible el viaje interestelar. Estos diminutos sobrevivientes nos están mostrando que los límites de la vida son mucho más amplios de lo que alguna vez imaginamos, y la capacidad de estos organismos para resistir condiciones que matarían a prácticamente cualquier otra forma de vida conocida desafía nuestra comprensión de la biología. Si logramos descifrar los mecanismos exactos que les permiten entrar y salir de la criptobiosis de manera controlada, podríamos estar ante uno de los descubrimientos más revolucionarios de la medicina moderna, con aplicaciones potenciales verdaderamente ilimitadas y emocionantes para el futuro de nuestra especie.